Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa del Juez Te Escucha. El Perú tiene cerca de 30.600.000 habitantes y casi un 30% de la población constituyen menores de edad. Esto es personas que aún no han alcanzado la mayoría, es decir, 18 años de edad. Y ello constituye un grupo etario que debe de ser objeto de una mirada y políticas públicas, dado a que en el diario vivir vemos a través de los medios de comunicación, nos informamos de diversos actos ilícitos realizados por menores de edad. Y ello es una constante preocupación, ya que este grupo de personas, quienes requieren una ayuda especial por el Estado, constituyen uno de los problemas que muchas veces la sociedad en sí no conoce cuál es la razón de la realización de estas conductas ilícitas. Tenemos asimismo el involucramiento de diversas instituciones, tanto Ministerio de Salud, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y además la sociedad civil, en la que de algún modo y en el punto que corresponde a la realización de su actividad, colaborar o coadyuvar en el desarrollo de este grupo de peruanos, ya que la readaptación por parte de ellos, el rescate de este grupo que corresponde a las medidas socioeducativas que se dictarán en su momento por los jueces, luego de un debido proceso, serán explicados a través de la entrevista que haremos a un invitado, un magistrado invitado, integrante de una sala penal superior, en la cual en la actualidad vienen realizando la vía apelación o última instancia los fallos que son emitidos por los jueces de la Corte Superior. Bien, tendremos esta mañana el tema que desarrollaremos, en el cual iremos dando a conocer a ustedes cómo es que los jueces desarrollamos y emitimos un fallo en cada caso concreto. Luego de una pausa comercial, continuaremos con nuestro invitado en el set. Para quienes nos sintonizan en este momento, el tema que estamos tratando es sobre la situación de los menores en el Perú y las conductas ilícitas que suelen realizar. Como políticas públicas estatales tenemos el tema del tratamiento a este grupo de jóvenes y menores que realizan actos ilícitos y van a ser judicializados. Para ello tenemos a un invitado, señor magistrado, doctor Juez Superior Titular, doctor Carlos Falla Salas, quien es integrante de la Sala Superior Mixta de carácter transitorio, en el que tiene como objetivo la liquidación de procesos penales, así como lo relacionado a la justicia penal restaurativa juvenil. Bien, damos la bienvenida, señor invitado, doctor Carlos Falla, por estar en este programa y efecto de que podamos analizar algunos temas que son de mucho interés para la población. Con mucho gusto. Quisiera, ante todo, que usted nos explique cuál es la competencia que tiene el órgano jurisdiccional que usted viene despachando y desde cuándo la creación de este órgano jurisdiccional. Bueno, la sala se denominaba hasta antes de julio de este año Sala Penal Liquidadora Permanente, encargada de los procesos en liquidación del Código de Procedimientos Penales que ya está dejando de tener vigencia. Pero a partir de julio nos encargamos además como sala mixta permanente. Vamos a tener a cargo procesos civiles, pero por lo pronto se nos ha encomendado la tarea de conocer en segunda instancia los procesos de la justicia penal juvenil. ¿Cómo ve usted la afluencia de procesos a nivel de segunda instancia? Es decir, el porcentaje de procesos que se hayan instaurado en relación a los 2 últimos años. Bueno, cuando asumimos la competencia como sala mixta, hemos tenido un buen número de procesos, casi 12 procesos que van solamente en apelación al mes. Ahorita ya estamos por más o menos por los 40 procesos en corto tiempo.
Si eso le sumamos que no se apela en todos los procesos, el porcentaje es mayor. Eso significa que los procesos en los cuales los menores infringen la norma penal van en aumento. Sí, están yendo, yo diría que bastante en aumento, sobre todo en materia de infracciones penales de crimen organizado. Quisiéramos, justamente para ver este punto, que expliquemos a la población cuál es la diferencia entre las medidas que se dan a favor de los adolescentes dentro de la justicia penal juvenil y la diferencia con las medidas o sanciones en los delitos para las personas mayores de 18 años. Para explicarlo en términos sencillos, a un adulto se le impone una pena. Una pena es una sanción que busca, por un lado, rehabilitarlo, pero al mismo tiempo imponerle una sanción a efectos de que supere su delito. El delito es una infracción punible. En cambio, en materia de menores, lo que se busca fundamentalmente es su rehabilitación. Se trata la infracción como un problema humano, no como un delito. Por lo tanto, a los menores no se les sanciona según la ley, sino se les impone una medida socioeducativa. Esas medidas socioeducativas, ¿cuáles son? ¿Y en qué medida alguna de ellas puede privarse de la libertad a los adolescentes? Sí, las medidas socioeducativas van en orden ascendente. La primera, la más leve, es la amonestación. Es una simple recriminación. Luego viene la prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de 6 meses. La siguiente, más grave, es la libertad restringida, o asistida, perdón. La libertad asistida y luego la libertad restringida. Finalmente, la medida de internación, que sí es una medida de carácter privativo de libertad. En el año 2013, aproximadamente un año y algunos meses, hemos visto a nivel nacional cómo es que la población ha realizado a través de medios de comunicación, pronunciamientos y hasta ha sido tomado por alguna suerte de personas dentro de la política como directrices el aumento y el cambio, la variación de las medidas otorgadas a favor de los menores. He escuchado todo ello derivado a que se ha visto la ola de crímenes incrementados por los menores, además que han sido captados a grupos delincuenciales, el rescate por adultos a estas personas que se han encontrado internos. Entonces, respecto a ello, ¿cuál es su opinión respecto a la pretensión de poder endurecer o dar mayor dureza a estas medidas a favor de los menores? Lo que sucede es que, desde una perspectiva primero jurídica, el trato de los menores infractores de la ley penal es para su rehabilitación. Sin embargo, en el aspecto social, en la calle, digámoslo así, lo que se ve es que aumenta la criminalidad de los menores. Cada vez se ven inmersos en infracciones penales más graves y casi se ha vuelto, digámoslo así, incontenible, incluso porque los adultos aprovechan justamente este margen de inimputabilidad de los menores para que estos menores cometan las infracciones que serían sancionadas como muy graves para los delincuentes adultos, ¿no? Además de toda una organización criminal en donde el Poder Judicial, a despecho de lo que se cree, no es el que va a dar las soluciones, porque nosotros como jueces intervenimos cuando ya se suscitaron los hechos. O sea, no somos previsores bajo ninguna perspectiva, ¿no? Lo que somos es preventivos en el sentido de advertir a los demás que se les puede imponer una medida, en el caso de los menores, socioeducativas si cometen una infracción. Lo que podríamos decir es que el juez, la intervención que va a tener es en el último eslabón. En el último eslabón. ¿Por qué? Porque no hay medidas preventivas. Si nosotros analizamos estas políticas que haya para poder combatir de alguna manera, en primer lugar tendríamos que iniciar desde los centros educativos, difusiones como espacios como estos,
las que todas las instituciones estarían involucradas, pero ello no se advierte, ¿cierto? Efectivamente, no se advierte porque la educación pues empieza por casa, luego la escuela, el barrio, finalmente la actividad profesional. No se inculcan valores desde temprano a los menores y además la mayor incidencia de infractores proviene de hogares disfuncionales donde el padre o la madre o algún pariente ha delinquido ya. Dar una libertad restringida, por ejemplo, a un menor que vive en un ambiente poco propicio para su desarrollo es una medida que no va a solucionar ningún problema. Claro, o sea, lo que pareciera como una inversión de valores. Así es. Lo que, por ejemplo, para una familia determinado hecho es un valor, en una familia disfuncional los valores son diferentes. Entonces, ellos tratan de alcanzar los valores que han sido invertidos dentro de su vida diaria, ¿no? Ese es un fenómeno que se presenta en aquellos lugares donde han habido menores que han adquirido cierta notoriedad periodística, se les toma como ejemplos y se les emula. Quisiera conversar ese tema sobre la subcultura, sobre cómo se desarrollan casos concretos. ¿Qué le parece si seguimos analizando luego de una pausa comercial? Bien, nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Carlos Falla Salas, conversando el tema de la justicia penal juvenil, precisamente en los procesos que se tramitan en la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Hablando de la pregunta anterior que habíamos mencionado, en la cual personas que realizan un determinado acto ilícito que es reñido por ley para los adultos, en este caso los menores cometen dicha infracción, muchas veces ellos son elogiados en los lugares donde habitan e inclusive hasta se ha visto que se están filmando películas de la vida de algunas personas elogiando. Es lo que se llama en el sistema o en criminología la subcultura, ¿no?, delincuencial, en las cuales personas que se bautizan para poder tener en el lugar donde residen el honor y la credibilidad, ¿no?, de gente del lugar. Sabemos nosotros, doctor, y si podríamos mencionar casos en los cuales la sala que hoy usted despacha, ¿cuál es precisamente uno de los casos que haya conmocionado en nuestra Corte Superior? La subcultura es un fenómeno social que genera lo que se denomina en sociología antivalores. Los antivalores son justamente los valores invertidos en donde en ese grupo social pesa más lo negativo. De tal manera que hay que trabajar muy duro con aquellos menores que deben ser rehabilitados según el sistema, no solo para rescatarlos y lograr que sean después personas de bien, que de por sí ya eso es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que falta mucho por hacer en materia juvenil. Se construyen penales para adultos, pero no se construyen centros juveniles para menores. Acá tenemos un centro juvenil para varones, pero para mujeres no tenemos. Tienen que ser trasladadas a Lima, ¿no? Efectivamente, tienen que ser trasladadas a Lima y han generado algunas situaciones complejas. El desarraigo familiar, porque la familia está acá y las niñas alejadas. Así es. Y no solamente eso, sino que genera dificultades para seguir el proceso. Yo recuerdo mucho que fui juez en Tumbes, en Zarumilla específicamente, en el año 2008, y en ese caso los menores varones eran trasladados a Piura, y cuando no los querían recibir allí porque son centros juveniles muy pequeños, los enviaban a Lima o acá a Trujillo. Y en el caso de las mujeres hay un centro juvenil en Chiclayo y otro en Lima, pero el de Chiclayo siempre está lleno. Entonces tenía que sacar autorización siempre para llevar a cabo una audiencia de esclarecimiento de hechos, una lectura de sentencia, para viajar a Piura o a Chiclayo o a Lima.
Pero y acá hay otro problema, creo que es muy importante analizar, mire doctor, la rehabilitación de ellos y tratar de reinsertarlos en su oportunidad en el grupo social, es decir, cuando ellos están privados de su libertad ambulatoria. Pero al cumplir los 18 años, supongamos un menor infringe la norma penal a los 17, se inicia en el centro juvenil todo un tratamiento durante meses o hasta cumplir los 18, y luego de cumplir los 18 años, ellos indudablemente tendrían que pasar, según la norma indica, a un centro penal de varones. ¿Y cómo es que están realizando los mandatos judiciales, ya que truncaría de alguna manera esa rehabilitación, que es diferente la de los menores con la de los adultos? Desde la perspectiva pues, de la doctrina del desarrollo integral del menor, es toda una problemática. Según la norma, el menor es infractor de la ley penal desde los 14 años. Todos aquellos que cometen infracciones menores de 14 años no cometen infracciones, son materia de protección de la ley. El sistema penal juvenil está diseñado para aquellos adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. El problema se suscita cuando se les impone pues, una medida socioeducativa de internación, por ejemplo, la máxima que es de 6 años a un adolescente que tiene 17. ¿no? Hasta ahora no hay una ley específica que haya determinado esa situación. Lo que hay es un proyecto de ley de febrero del 2013 en donde se propone que los menores, los adolescentes infractores que cumplan 18 años estando con medida de internación sean trasladados a un centro de adultos, ¿no? Y eso perturba la rehabilitación. No hay nada respecto a ese proyecto. Tendría que ser en un pabellón especial, ¿no? Lo que hay ahora, según la norma, es dentro del ambiente de menores infractores, un pabellón especial para aquellos que cumplen su mayoría de edad. La medida que dispuso el presidente de la Corte Suprema fue internarlos por lo pronto, por el tema del gringacho, a la Sala Penal Nacional. Y el proyecto de ley todavía no se ha discutido en el Congreso. Lo que tenemos es un problema. Tengo entendido que algunos jueces, verificando este vacío, han dispuesto el ingreso de los infractores mayores ya de edad a un establecimiento penal de adultos. Lo cual contraviene todo tipo de normas de carácter tanto internacional como nacional y tratados suscritos por el Perú. Así es. Desde la perspectiva jurídica, evidentemente se trata de medidas que lesionan los tratados internacionales en materia de niños y adolescentes, como la Convención del Niño, por ejemplo. Pero también es un clamor ciudadano, ¿no? Y una exigencia ciudadana frente a la alta tasa de criminalidad en materia de menores, que a estos se les imponga medidas como si fueran adultos. Eso por ahora en el Perú no es posible, teniendo en cuenta los tratados internacionales de los que formamos parte. Claro, no sé si usted recordará, en el año 1998, que se dio un decreto legislativo 896, en la cual se retrocedió, diríamos, es la época oscura de la justicia penal en Perú, en los cuales menores de 16 a 18 años eran condenados por terrorismo agravado con penas de 25 a 35 años, que luego en el 2001 se retrocedió y se derogó estos decretos legislativos. Estaríamos entonces en las mismas condiciones. ¿Qué opinión le merece a usted ante el clamor, o se trataría en todo caso de viabilizarlo de otra manera? Porque la inseguridad ciudadana es constante y sabemos que a diario los menores van incrementando las acciones contra la sociedad. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo en el seno social. Los jueces, cuando administramos justicia, tenemos que aplicar la norma, si no cometeríamos delitos de prevaricato. Y la norma no las diseñamos los jueces, las diseña el Poder Legislativo.
y las administra de alguna manera el Poder Ejecutivo cuando gobierna. La política del Poder Ejecutivo es una política previsora, una política preventiva y un tratamiento integral. Nosotros, como ya lo dije al inicio, intervenimos en el último estadio de todo el evento infractor. Cuando se comete la infracción y es necesario iniciar el proceso al adolescente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay que plantear ideas innovadoras, sin perder por un lado el interés superior del adolescente. Hay que rehabilitarlo para que sea un hombre de bien y teniendo en cuenta también los derechos de la sociedad. Bueno, la sociedad necesita pues seguridad ciudadana. La sociedad necesita tranquilidad en las calles, que los niños estén en el colegio, los adolescentes estén estudiando. Hoy día tenemos adolescentes y niños que trabajan y no estudian. Claro, de pronto podría verse también como una de las causas para originarse ello, dar oportunidad también a los menores, al igual que la norma civil está otorgando derechos y también la norma laboral, otorgar derechos para que ellos puedan insertarse a la vida laboral normal, porque asumen obligaciones, necesitan trabajar, darles oportunidades. Entonces son precisamente políticas públicas que se deberían por allí cautelar de alguna manera y se podría evitar. De otro lado, el problema que hemos analizado el día de hoy es que la inexistencia de centros especializados donde puedan estar los menores, pabellones que van a ser especiales para ellos, podrían hacerse centros donde haya granjas, hayan lugares donde les enseñen a laborar y siempre con la concurrencia de profesionales, ¿no? El Poder Judicial constante, el Ministerio de Justicia, entidades diversas, ¿no? Multidisciplinarias. Según la ley, los centros juveniles no son cárceles, no son centros de rehabilitación, de readaptación. Existe un equipo multidisciplinario al interno y el menor se ve obligado a estudiar, ¿no? Y a formarse en valores para reinsertarse con éxito en la sociedad. Además, la medida de internación es la medida más extrema. Hay en el intermedio las medidas de prestación de servicios a la comunidad, de libertad asistida y de libertad restringida. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la libertad restringida, para citar un ejemplo, el menor se ve obligado a presentarse diariamente al centro juvenil frente a un equipo especial para rendir cuenta de sus actos y para educarse. Pero lo que sucede es que terminan las horas de educación y regresa a su barrio, ¿no? Regresa a su vivienda donde va a ver el lado opuesto. Familia donde hay delincuentes, lugares, barrios donde se fuma droga, donde se consume alcohol en grandes cantidades, donde no se estudia. En fin, ese niño o ese adolescente se ve en esa disyuntiva. Perfecto. En realidad, doctor, interesantísimo el tema, seguir tratando esto, el tiempo ha sido cortísimo. Le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y ustedes les invitamos a ver un siguiente programa, ese mismo horario, y será hasta la próxima semana.